Pues bien, agradecido entonces por su confirmación de audio e imagen y como ustedes pueden ver en pantalla, hoy Admirals cumple 20 años y desde Admiral Markets ahora pasamos a llamarnos Admirals. Es una renovación en donde estos últimos 20 años finalmente han sido todo un viaje. Yo recién me incorporo a la familia de Admirals y se ha decidido cambiar, renovar nuestra cara, nuestra imagen y nos pasamos a llamar Admirals y dejamos de ser Admiral Markets. Es un proceso, una transición que vamos a estar durante todo este año 2021, un proceso importante en donde también se vienen cambios, noticias, y así una serie, por supuesto, de eventos que ustedes como clientes no se van a dejar de perder. Así que no se extrañen, vamos a tener cambio de logo dentro de pronto, en la medida que nuestros clientes, ustedes se vayan eh, de alguna forma familiarizando con todo esto, pero las cosas al minuto, todo lo operacional continúa prácticamente igual. Solamente lo que cambiamos es nuestro nombre, nuestra imagen y nuestra actitud por estos próximos 20 años que vamos hacia adelante. Así que desde ahora somos Admirals. Pues bien, antes de continuar, recordarles siempre que nos pueden seguir en redes sociales, @AdmiralsLatam en Twitter, @AdmiralsGlobal en Instagram. Y por supuesto en Facebook también nos pueden encontrar con nuestros nuevos logos, nuestra nueva presentación y también por supuesto en lo personal me pueden seguir en Twitter a través de @tocamposn como en redes sociales también. Pues bien, una jornada la verdad que importante en cuanto a referencias macroeconómicas en donde la tasa de desempleo en Estados Unidos vuelve a caer un 6,2%, un dato absolutamente positivo, en un contexto como ya lo hemos comentado, han sido jornadas o bien semanas difíciles para los mercados y sobre todo para la tasa de desempleo y cómo obviamente el desempleo en Estados Unidos se viene considerando, ya que habíamos revisado, si bien la tasa de desempleo el mes pasado caía hasta un 6,3%, como ustedes pueden ver en pantalla, lo cual vamos a revisar a continuación, existían dudas con respecto a los ingresos medios por hora, las horas de trabajar, por lo tanto, dando a entender un poco que la calidad del empleo era bastante paupérrima o que dejaba mucho que desear. En esta ocasión, si bien la tasa de desempleo cae a un 6,2%, los ingresos medios por hora se mantienen en un 5,3% de avance, mientras que los ingresos medios por hora mensuales suben hasta un 0,2%. Las horas promedio de trabajo disminuyen hasta un 34,6 puntos, mientras que la tasa de participación laboral muestra un 61,4%. Aquí creo que este dato también es relevante a considerar. Fíjense cómo la tasa de participación ha venido cayendo nuevamente desde noviembre del año pasado, octubre, disculpen, del año pasado, que no veíamos un 6,4% hasta el reporte de enero y febrero de los últimos 2 meses, por lo que venimos mostrando un escenario ligeramente de declive, como ustedes pueden apreciar. La tendencia en las imágenes o bien en el reporte mensual viene siendo una señal de contracción en la tasa de participación, mientras que a lo largo del tiempo, durante los últimos años, la tasa prácticamente se mantenía en iguales valores. Ahora, es importante esta subida que el mercado logra, en donde finalmente y muy probablemente ha estado condicionada por los estímulos económicos desde la Reserva Federal hasta los estímulos fiscales, y al día de hoy esta tasa de participación disminuye, en donde la gente probablemente ante el temor también de la crisis del coronavirus tiende también a buscar menos relaciones laborales y se sustenta también con los incentivos que el fisco viene a proponer o viene a entregar mensualmente. Ahora, dentro de poco estaremos ya conociendo también la promulgación del paquete fiscal en Estados Unidos, lo cual obviamente viene llamando la atención para los americanos y por supuesto para el mercado en general y por supuesto cuál podría llegar a ser el desempeño en Estados Unidos de cara a los próximos meses. Recordar que las proyecciones de crecimiento suben luego de la promulgación o finalmente el paso que da en el Congreso este paquete fiscal donde logra la aprobación y ya dentro de pronto este debería ser promulgado, debería tener la firma del actual mandatario y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En términos macroeconómicos, durante la jornada, más allá de las referencias en pedidos de fábricas de Alemania, lo otro importante que era para esta semana era la reunión de miembros OPEP más, en donde se ha decidido mantener la producción intacta, sin cambios, sin aumentar la producción y sin disminuirla, en la mayoría de los países, mientras que se logra una excepción en los países de Rusia y Kazajistán.
en donde probablemente aumenten gradualmente la producción en busca de abarcar el terreno, como ya lo veníamos indicando durante la semana, abarcar cuota de mercado, pero también logrando brindarle un relajo o bien dar sensaciones de que las condiciones aparentemente al día de hoy va del todo bien, pero todavía existe un aumento o una mayor demanda para justificar un aumento de la producción por parte de todos los miembros OPEP durante los próximos meses. Por lo que entonces de cara al mes de abril no hay aumentos y deberíamos estar pendientes entonces a las reuniones de abril y mayo para ir considerando cómo van o cómo va evolucionando por supuesto el mercado en términos generales, en donde la demanda, como hemos visto, o por parte o la vista de que hacen los miembros OPEP, tiende todavía a presentar debilidades e incertidumbre. A pesar de la distribución de la vacuna del coronavirus a lo largo del mundo, que en Latinoamérica avanza a pasos lentos, en Chile avanza a pasos agigantados, en el resto, en Europa se avanza, la verdad que de alguna buena forma también en Estados Unidos también va avanzando consecutivamente. Hay que tener en consideración que finalmente estas inoculaciones generan de alguna forma un relajo en la población en las medidas de protección, por lo tanto, también se puede ir conjugando todo este periodo de inoculación con aumentos, por supuesto, en los casos por coronavirus, y no deja de ser importante el que vuelvan a considerarse periodos de confinamiento o restricciones. Por ejemplo, en Santiago, en Chile, se han logrado o se han retrocedido algunas comunas, algunos sectores en estas fases de reapertura han retrocedido, por lo tanto, incluso hasta algunas han vuelto a ser consideradas en el confinamiento absoluto, en las cuarentenas, por lo que hay que tener mucho cuidado con estos tópicos y cómo el mercado también va reaccionando ante esta situación y, por supuesto, el dinamismo de la economía. Ahora, en Estados Unidos, las medidas de restricción, algo que fue criticado las últimas 2 jornadas por el presidente Joe Biden en Texas, se buscan levantar las medidas o la obligatoriedad de portar mascarillas faciales o las mascarillas como uso de prevención, y eso obviamente sienta o dicta un presente, la verdad que negativo en el uso y el control de la pandemia, que viene siendo algo que finalmente la OMS considera como primordial el uso de mascarillas, tapabocas para poder controlar la dispersión del virus en este sentido. Ahora, lo que resta de jornada, vamos a conocer el PMI de eBay dentro de 50 minutos más en Canadá, número de plataforma o el conteo de plataformas de Baker Hughes en Estados Unidos, y ya con eso estaríamos cerrando la jornada y lo que viene siendo el mercado en términos generales, en términos macroeconómicos. Ahora, al revisar qué es lo que ocurre con los instrumentos, nos podemos percatar que si bien, por ejemplo, el Nasdaq, uno de los instrumentos que estuvimos pendientes durante las últimas jornadas ante la posible proyección del hombro cabeza hombro, que ustedes pueden ver en pantalla, acá tenemos un primer hombro, la cabeza, el segundo hombro, y la ruptura del neckline durante la jornada del día de ayer o durante las últimas 2 jornadas presenta o proyecta entonces una caída o proyecta entonces el descenso o la activación de este hombro cabeza hombro. No obstante, alcanzan soportes o el precio alcanza zonas de soporte que vienen siendo marcadas por máximos anteriores y mínimos previos también, por lo que las reacciones, las noticias positivas para el mercado logran alentar al mercado de renta variable, despejando las dudas ante la inflación y la inestabilidad económica en Estados Unidos, por lo tanto vuelven a retroceder el rendimiento de los bonos, que la jornada del día de ayer subían hasta un 1,5, 1,55 puntos, mientras que la renta variable, la jornada del día de ayer experimentaba descensos importantes y el pánico se apoderaba de Wall Street al cierre de la sesión. No obstante, las cifras, como ya lo decíamos, positivas para Wall Street esta jornada parecen alentar a las acciones y recuperar desde esta zona de mínimo o de soporte. Debiendo considerar que no debemos dejar también pasar por alto que la condición en el mercado es alcista, como ya lo hemos comentado, por ejemplo, para el S&P, que es el índice que nosotros revisamos constantemente, la condición es alcista absolutamente, o sea, tenemos secuencias de mínimos y máximos crecientes a lo largo del tiempo, por lo tanto, toda contracción que nosotros podamos apreciar al día de hoy son simples contracciones en un proceso alcista que lo que nos permite de alguna forma señalar es buscar posibles posiciones de compra en el largo plazo, buscando las tendencias de largo plazo que Estados Unidos viene dibujando y viene considerando durante los últimos
12 meses aproximadamente, o desde el pasado 23 de marzo, que fue en esta zona, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos decidió implementar cambios en su política monetaria, llevar a cabo una política mucho más expansiva y permitir entonces un impulso o bien un apoyo a la economía que se veía bastante perjudicada por el impacto del coronavirus al día de hoy. Por lo que evidentemente la situación en Estados Unidos todavía es delicada, todavía se presentan dudas, pero el reporte de empleo de esta jornada de día viernes 5 de marzo supone o bien entrega una cierta cuota de tranquilidad a los mercados, como ya lo hemos indicado. Por lo tanto, el dólar tiende a retroceder, en donde el apetito por el riesgo aumenta, el dólar tiende a retroceder, que es lo que probablemente vamos a poder apreciar en el euro dólar. Si bien alcanza el euro dólar, por ejemplo, niveles de soportes que son importantes para la cotización, en torno a la zona de los 1,1920, objetivo que nosotros veníamos comentando durante los últimos meses que teníamos para el euro frente al dólar. No obstante, a partir de esta jornada comenzamos a cambiar un poco nuestra perspectiva en la cual el mercado comenzaba a considerar un poco un aumento mayor en el apetito por el riesgo, considerando la proximidad que tenemos con el paquete fiscal de Estados Unidos, en donde intrínsecamente debe debilitar al dólar por este efecto, por esta condicionante. Por lo que evidentemente la tensión que el mercado centraba era de alguna forma favorable para el euro, para monedas más riesgosas, pero ante el aumento de la incertidumbre, el dólar se posicionó como una moneda o el instrumento de refugio predilecto frente a los inversionistas. Al día de hoy, con estas noticias positivas, los ánimos se tienden a calmar, es donde probablemente paulatinamente podamos ver una referencia mucho más positiva para el euro o un término de debilidad para el dólar esperando el paquete fiscal. Pero lo importante, creo yo, aquí a destacar es la secuencia de máximos y mínimos decrecientes que parece formar una especie de cuña y en donde el mercado alcanza el 61,8 de Fibonacci, en torno a zonas de máximos recientes que, por supuesto, como ya lo hemos indicado, señalan un punto de inflexión o una posible zona de soporte para el precio que pueda entonces direccionar o bien mostrar un avance en la cotización del euro frente al dólar. Venía siendo parte de la estrategia que veníamos a posiblemente a buscar, en donde las compras a favor del euro podían llegar a ser consideradas, en donde la estrategia puede ser incluso la siguiente. Vamos aquí a señalar para que no nos perdamos, en donde busquemos una estrategia de compra con un stop loss por debajo de 1,1750 aproximadamente y busquemos un take profit que vaya a buscar un avance hacia máximos de 1,23 o inclusive hacia 1,25, que podría llegar a ser también un escenario satisfactorio para posiciones de largo plazo. Al menos estas dos serían posiciones que estaríamos considerando, o bien una posición con dos objetivos bastante claros para el mediano y largo plazo en la cotización del euro frente al dólar, al menos de cara al finalizar este primer trimestre del año y por supuesto inicios del segundo trimestre de este 2021. En términos de corto plazo, la verdad que en este gráfico diario, lo que yo mantendría o lo que me mantendría pendiente es de la relación que puede llegar a dibujar el RSI, una tendencia bajista que pueda estar siga condicionando junto a la secuencia de máximos decrecientes en la cotización del precio, ¿ok? Que en donde en torno a 1,2060 se pueden ofrecer niveles de resistencia relativamente importantes para la cotización del cruce, pero también creo que al revisar gráficos de menor temporalidad, como lo puede ser el gráfico de 4 horas, debemos estar pendientes a situaciones también tendenciales o posibles tendencias que el RSI pueda llegar a dibujar y que estén condicionando posibles recuperaciones o anticipaciones de vueltas o de cambios en la dirección del precio desde los niveles actuales. Por lo tanto, ¿qué es lo que podríamos esperar en este gráfico de corto plazo? Que el RSI venga a buscar la posible tendencia, la rechace y luego vulnere esa y nos dé finalmente la señal para ir a buscar posiciones de compra en el cruce euro frente al dólar durante las próximas semanas o próximas jornadas de cotización. Creo yo que de cara a la próxima semana podríamos tener una figura mucho más clara. Ahora, en gráficos de corto plazo, en una hora, creo que también podemos apreciar las posibles estas tendencias que estamos conversando. Por lo tanto, hay que estar pendiente de cómo el mercado se relaciona ante esta secuencia bajista en la fuerza relativa del precio, que puede estar entonces brindando un cambio en la dirección o anticipar un cambio en el corto plazo y buscar entonces proyecciones de subida durante esta misma jornada incluso hasta esta zona finalmente, que creo que podría llegar a ser un objetivo bastante importante o interesante en el corto plazo. Ahora, yo no lo voy a considerar como una posible estrategia, al minuto no estoy comprando euros frente al dólar, voy a ser un poco más paciente en cuanto a la relación y al cambio que pueda estar presentando
antes de ir a buscar, por supuesto, una posición de compra y con mayor seguridad, por supuesto, buscar el desplazamiento. En el caso del dólar frente al peso chileno, ante la pérdida, por supuesto, de este grado de incertidumbre que venía encauzando a la cotización del cruce, favoreciendo al dólar en el mercado local, puedo dejar de lado al minuto todavía la intención del dólar por seguir abarcando o considerar un avance mucho mayor en su cotización. Me mantendría al margen nuevamente de volver a considerar. Yo he cerrado mis posiciones de compra en el dólar frente al peso chileno, en donde prefiero asegurar lo que tengo, esperar de alguna forma que el mercado se siga desarrollando y luego de eso buscar tal vez un escenario mucho más favorable, tal vez buscar posiciones de compra, por ejemplo, en torno a 1.20 o incluso en torno a 1.15 puede llegar a ser a lo mejor una estrategia a considerar durante las próximas jornadas de cotización, en donde lo que estemos buscando en definitiva es a favor del dólar o al menos en el mercado local buscar un poco la incertidumbre que el proceso constituyente puede llevar se puede llevar o puede lastrar finalmente el rendimiento del peso chileno de cara al próximo 11 de abril, que es donde o cuando se van a llevar las votaciones de los constituyentes que podrían llegar a conformar las mesas de diálogo para eh, desarrollar esta nueva constitución, a la nueva constitución para Chile, de acuerdo obviamente a lo que viene pasando durante los últimos 2 años en términos de estallido social y por supuesto todo el cambio político entre comillas, ha sucedido en Chile. Por eso que al minuto prefiero salir de mis posiciones a favor del dólar, mantenerme al margen del mercado un poco, esperar que se desarrolle, que tome un poco de impulso y ciertamente luego de eso volver a considerar transacciones. No obstante, mi idea de compra o mi idea de relación del peso del movimiento del mercado, creo que sigo insistiendo con buscar posiciones de compra que vengan a considerar stop loss por debajo de los 700 pesos por dólar, que fueron los mínimos que se registraron recientemente, y buscar el desarrollo alcista que ya hemos indicado hacia la zona de los 760, 755 pesos por dólar aproximadamente. Por lo tanto, todavía podríamos contemplar este escenario alcista, mientras que vamos a aprovechar o vamos a buscar posiciones eh, más seguras, un poco más abajo de lo que actualmente el mercado nos viene presentando. En términos de los commodities, como ya lo hemos indicado, el petróleo viene avanzando de acuerdo a las noticias. El no aumento finalmente de la producción significa que ante el progresivo, sí, progresivo pero lento aumento en la demanda mundial, mientras que la producción se mantenga, por supuesto eso encarece el barril de petróleo y mantiene entonces el optimismo en la cotización del oro negro como es conocido en el mercado de commodities. Rupturas de tendencia a largo plazo parecen ser, por supuesto, la fuente de información que al minuto vamos teniendo, en donde las proyecciones alcistas son parte de lo que nosotros vemos para las próximas semanas, en donde deberíamos venir a buscar el petróleo. Si sigue vulnerando esta zona, debería venir a buscar la zona de los $73, $74 por barril aproximadamente. Y a partir de esta zona es donde podríamos esperar ciertas consolidaciones, buscar retrocesos, todo en línea también con lo que puedan decir los miembros OPEP de cara a la próxima reunión y la disposición por aumentar la producción de barriles de petróleo diario. Creo que esa va a ser la noticia más importante a considerar durante los próximos meses y cómo la OPEP y los miembros OPEP van considerando, por supuesto, estos eventos para desarrollar y, por supuesto, ir conteniendo los precios de los barriles por petróleo, pero también, por supuesto, que signifiquen, por supuesto, un cambio positivo para sus negocios y, por supuesto, para la economía mundial, que no exista una desestabilización y, por supuesto, cruces negativos en el escenario que está ocurriendo a nivel económico actualmente y producto, por supuesto, de la pandemia por el coronavirus. En cuanto al oro, lo más interesante que yo puedo lograr apreciar y que lo comentábamos en el seminario de scalping el día de ayer como modo de ejemplo en términos de análisis, es esta figura en tipo cuña que viene mostrando el metal precioso durante las últimas jornadas en donde la secuencia de máximos es decreciente, mientras que la secuencia de mínimos es decreciente, pero con un grado menos agudo finalmente. Entonces lo que podemos ver es la figura en tipo cuña, que luego de un proceso bajista, que lo voy a pasar a señalar a continuación, que lo vamos a ver en un gráfico diario, de 4 horas, logra mostrar una secuencia de caída en donde el mercado viene mostrando una presión bajista, alcanzamos esta figura en tipo cuña, toda esta figura finalmente, y el mercado o bien el RSI nos permite ver una tendencia negativa
que es vulnerada durante esta jornada, y esta vulneración nos participa o nos permite anticipar un posible movimiento alcista hacia medias móviles o hacia máximos recientes o incluso hacia máximos superiores en torno a $1,770 la onza, que era un poco lo que estuvimos comentando la jornada del día de ayer en el seminario de scalping en cuanto a las referencias técnicas. No, esto no es una operación de scalping, tal vez sea más una operación intradiaria o de swing trading, tal vez de corto plazo, pero no es scalping finalmente. En gráficos diarios, lo que yo sí esperaría es un cierre, al menos el día de hoy, positivo, ya que alcanza una zona importante de soporte y resistencia, que fueron los puntos de inflexión que el mercado logró a comienzos del año pasado. Fíjense que cuando el mercado obviamente se precipitaba con las primeras noticias de pandemia, aumentaban también los riesgos, caían, y luego la intervención del Banco Central o la Reserva Federal de Estados Unidos mantenía una perspectiva positiva para la cotización del oro y lo llevaba a registrar nuevos máximos históricos. Al día de hoy, al alcanzar esta franja de inflexión que el mercado viene desarrollando, es un punto que por supuesto no podemos dejar pasar por alto cuando todavía nos encontramos muy cercano al 38 de Fibonacci. Por lo tanto, el cierre de esta semana o de estos días va a ser importante. Tenemos por acá, lo que quiero que vean es que tenemos por acá una vela. Acá tenemos, voy a marcarlas. Tenemos la vela del día de hoy, viernes, jueves, miércoles, martes y lunes. Si existen cierres por sobre la zona de los 1725, 1720 probablemente, podamos ver una vela de indecisión a nivel semanal, lo que sugiere o comienza a sugerir un posible cambio en la dirección del precio. Ahora, no tan solo estamos pendientes de la figura que el RSI viene dibujando en gráficos de 4 horas, que ya muestra una ruptura de tendencia, sino que también estamos pendientes a una confirmación mucho mayor ante posibles direcciones bajistas que el RSI viene dibujando y que el mercado puede llegar a considerar durante las próximas jornadas de cotización como una zona de resistencia y coartar todavía los avances que el metal precioso pueda tener. Por lo tanto, prefiero ser mucho más cauteloso, esperar movimientos diarios o asegurarme los movimientos, los cierres, esperar el ánimo del mercado, cómo el mercado se comporta tras este reporte de empleo, cómo lo digiere durante los próximos días, cómo el mercado de bonos también lo anticipa o los consensos del mercado, para luego establecer una estrategia, que va a ser una estrategia que voy a buscar finalmente un posicionamiento mucho mayor o mucho más importante a lo largo del tiempo. Aquí es donde posiblemente pueden calzar algunas líneas de tendencia o secuencias de mínimos decrecientes que pueden ser mucho más lógicas ante el comportamiento de los instrumentos, en donde comenzamos a cambiar nuestras perspectivas de tendencia posiblemente en cuanto a la relación que viene mostrando el mercado, en donde las secuencias de máximos que son decrecientes a lo largo del tiempo pueden estar por acá conducidas por lo que acabamos de señalar. Vamos aquí a eliminar los elementos señalados, y en donde las tendencias entonces van a ser por acá, por acá, por acá, y por acá, y por acá, y por acá. Por lo tanto, el desplazamiento que el oro pueda lograr siempre va a estar coartada por la línea de tendencia bajista o la secuencia de máximos decrecientes que el mercado viene dibujando durante durante el último tiempo finalmente, por lo que evidentemente la situación viene siendo importante, viene siendo interesante para el oro, y cómo nosotros lo podamos estar apreciando y lo paciente que podamos ser en términos de darle tiempo al mercado para que se desarrolle, aprovechar o conocer o entender bien los timings al día de hoy, puede llegar a ser condicionante para tener una operación exitosa o simplemente estar perdiendo dinero en el corto plazo. Por lo tanto, yo prefiero ser mucho más cauteloso durante los próximos días, esperar cierres o condicionantes mucho más claros, mucho más decisivos, para que obviamente no perdamos el dinero y no estemos arriesgando más de lo que al día de hoy ya se ha traducido en esta instancia. En términos del mercado del canadiense, de acuerdo a la fortaleza que el petróleo viene presentando, la presión bajista y por supuesto la recuperación de las monedas riesgosas durante esta jornada a raíz de los datos positivos en Estados Unidos viene a marcar entonces una nueva zona de indecisión, una nueva zona o en semana de indecisión para los mercados, en donde el cierre es negativo a nivel semanal, pero todavía existe una zona en la cual mensualmente existen dos rangos de indecisiones, 2 meses de indecisión constantes. Por lo tanto, el mercado, mientras no se defina en esta zona, entre estos rangos finalmente, mientras no se defina por sobre
esta zona por sobre las zonas de máximo o por sobre las zonas de mínimo, creo yo que es mejor mantenernos al margen de nuevas transacciones o de especular con respecto a los movimientos. Aquí es donde toca ser también mucho más pacientes del mercado. Creo que no es minuto para estar operando o haciendo o llevando a cabo transacciones en el mediano plazo, sino que todo lo contrario, ser paciente. Aquí es donde yo como trader o swing trader que tradeo un poco más a mediano plazo puntualmente, no a largo plazo, prácticamente nunca tengo operaciones de largo plazo, sino que buscando estos swing del mercado, creo que es minuto mejor de alejar las manos del mouse, del teclado, y esperar entonces los desarrollos que sean mucho más claros y mucho más precisos para estar condicionando, tomando posiciones. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos sugiriendo una posición de compra en el euro dólar, la cual esta misma semana nosotros sugerimos levantar esas posiciones de compra, o si no me equivoco fue esta semana, la cual sugerimos en nuestro canal de Telegram, lo podemos revisar a continuación. Vamos a ver si es que la sugerimos esta semana. Sí, parece que sí. Eh, sí, parece que sí. Vamos a ver. Sí, la sugerimos esta semana, el pasado 2 de marzo, la cual después de eso, al día siguiente, si no me equivoco, sugerimos retirar la operación, sí, el 3 creo que al día siguiente sugerimos, hemos decidido cerrar posiciones en contra del dólar y hemos salido de mercado con una ganancia marginal. Y lo comentábamos en los seminarios de la semana, producto de que era una situación en la cual el mercado comenzaba a tener nuevamente indecisiones, el dólar se volvía a fortalecer por el efecto bono, efectos de especulaciones en términos de inflación del mercado, por lo tanto uno preferíamos mantenernos al margen, decir, ok, preferimos salirnos de mercado, asegurar no perder dinero, esperar que las cosas se desarrollen con mayor claridad y luego de eso tomar decisiones que puedan permitirnos beneficiarnos con mayor seguridad en la cotización del dólar, del euro frente al dólar. Lo mismo con el dólar frente al peso chileno, lo mismo en el euro dólar, el dólar canadiense. Preferimos mantenernos en este minuto o en el corto plazo un poco fuera de mercado antes de volver a considerar o tener mayor referencia o seguridad en nuestras referencias fundamentales, como también en las referencias técnicas que se nos vienen presentando jornada a jornada. Me gustaría saber, estimado, si tenemos alguna interrogante de lo que hemos comentado, de las posibilidades que tenemos para los instrumentos, en el caso de la renta variable, por ejemplo, en el S&P, en un gráfico de corto plazo, lo que podemos ver tal vez todavía son presiones bajistas. Por eso yo prefiero todavía mantenerme al margen de lo que puedan ser las variaciones del mercado, porque la ruptura de esta zona de mínimos y máximos, que son puntos de inflexiones para el precio, puede llegar a significar finalmente un punto de inflexión como lo fue la jornada del día de ayer y puede traducirse nuevamente en retrocesos para la cotización del S&P y seguir mostrando descenso. Por lo tanto, este carácter, el potencial desarrollo alcista por el minuto ha quedado fuera, eliminado, y seguimos contemplando entonces un escenario pesimista para la cotización de las acciones en Estados Unidos. Ahora, no podemos dejar pasar por alto la condición bajista que viene mostrando el RSI, que todavía puede seguir marcando tendencias o bien condicionar el desarrollo de la fuerza relativa del precio. Por lo tanto, mientras no se vulneren posibles estructuras bajistas que el RSI viene presentando en esta zona, creo que no deberíamos todavía considerar posiciones de compra en el S&P, por lo que podríamos todavía esperar retrocesos y contracciones en el S&P durante las próximas horas de cotización, en donde los mercados intenten digerir, como ya lo hemos dicho, las noticias siguen todavía influenciados por el rendimiento de los bonos, que el bono a 10 años vuelve a subir el día de hoy, si bien a previa jornada o apertura de Wall Street caían 0,5, 0,3%, hoy vuelven a subir un 0,7% en torno a los 1,56 puntos de rendimiento, por lo que eventualmente el mercado puede que esté todavía muy indeciso y las noticias que son relativamente favorables todavía no significan y se traduzcan entonces en un optimismo generalizado para los distintos instrumentos y para el mercado americano en general. Por lo tanto, creo que aquí habría que tener un poco más de cuidado, más de cautela, como lo hemos dicho, y no anticipar entonces posibles transacciones y ser mucho más consciente de lo que está ocurriendo. Podemos ganar dinero cualquier día. Hoy simplemente preferimos mantenernos un poco fuera de mercado, como ya lo hemos dicho, esperando el desarrollo
que el mercado agarre ese ánimo, agarre estructuras mucho más definidas para nosotros finalmente estar esperando el minuto adecuado y entrar a mercado con nuevas posiciones y nuevas ideas de trading que nos puedan beneficiar en el corto, en el mediano y por supuesto en el largo plazo para nuestras cuentas de inversión. Pues bien, estimados, ya vamos dando cierre esta semana en la cual hemos conocido datos interesantes, referencias, el mercado todavía se encuentra agitado por los temores de inflación. Ya de cara al mes de marzo, lo que resta por conocer es el 16 y 17, la reunión de la Reserva Federal, en donde todo este escenario de incertidumbre podría cuajarse aún más e incluso dar referencia a la Reserva Federal. Tiene que salir a defender su postura y las intervenciones verbales el día de mañana incluso podrían llegar a pasar a ser intervenciones con hechos concretos, con cambios en direcciones, en las proyecciones, tal vez en cambios en la referencia macroeconómica o incluso en ajustes en los mismos paquetes de estímulo, que es algo que no se puede llegar a descartar tampoco. Así que al minuto, atención, cuidado, que preferimos ser un poco más pacientes de lo que viene siendo el mercado antes de tomar riesgos innecesarios durante esta jornada de día viernes 5 de marzo. Una jornada que ha sido importante para Admirals. Cambiamos entonces, como ya les decía en un inicio, cambiamos de nombre, cambiamos de imagen y bienvenidos entonces a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales y por supuesto que nos acompañen durante los próximos 20 años, que hoy 5 de marzo se cumplen 20 años desde que fue fundada la compañía. Así que desde ya, muchas gracias por participar de este seminario. Nos encontramos el día lunes en una nueva perspectiva semanal de los mercados junto a Admirals y por supuesto nos vemos en el canal de Telegram en donde seguramente vamos a estar compartiendo algunos approach o comentarios durante lo que resta de esta jornada de día viernes 5 de marzo como lo hemos indicado. Muchas gracias nuevamente por su participación. Nos vemos el día lunes en un nuevo seminario. Atento a las redes sociales y por supuesto que tengan un excelente fin de semana. Un abrazo gigante para todos y disfruten la vida.